Muchas personas creen que vivir una regresión es recordar, simplemente recordar hechos que hemos vivido en el pasado. La verdad es que revivir no es lo mismo que recordar. Cuando yo revivo un hecho, de esto se trata, hacer una regresión, revivir, no solo recordar, yo lo hago con todos los aspectos, el aspecto mental, el aspecto emocional, el aspecto somático. Yo ahora podría estar hablando de un recuerdo de mi infancia, quizás algo que ha sido muy triste, pero no estoy llorando porque no estoy implicada emocionalmente, solo recuerdo, memorizo y lo hago desde mi intelecto. Pero cuando yo revivo con los pensamientos que yo tuve en ese momento, las emociones, todo lo que sea que acompañó, toda la riqueza emocional, incluso las reacciones corporales, todo está archivado y al revivirlo yo vuelvo a sentir tal y como quedó grabada esa secuencia en mi mente, con qué emociones, con qué pensamientos. Ahí radica la validez de este trabajo. Entonces, nosotros, cuando vivimos una regresión, no nos interesa solo recordar, sino ver cómo ese hecho quedó archivado y de qué manera esa persona lo vivió, cómo le afectó. Muchas personas al salir de una regresión me dicen, no tenía ni idea que este hecho de mi infancia, por ejemplo, me había afectado en la manera que veo que me ha afectado. Porque las personas muchas veces no recordamos cosas y esas cosas están grabadas en nuestro subconsciente y tienen un efecto en nuestra vida diaria. ¿Cómo funciona una regresión? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos conseguir? Existen varios factores terapéuticos. En una sesión de regresión, el primer factor terapéutico es la liberación. Por el hecho de que yo pueda liberar cosas que en ese momento no pude expresar, emociones que quedaron reprimidas, retenidas, que pueda llorar, que pueda sacar la rabia. Muchas personas al salir de la regresión ya experimentan un gran alivio. El segundo factor terapéutico es hacer consciente lo inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo voy a recordar cosas que no sé que están ahí archivadas en mi memoria. No lo tengo en mi consciente. Y quizás en algún momento doloroso yo he sacado una moraleja, he creado una creencia sobre algún aspecto, algún área de la vida, sobre alguna persona, alguna relación, y yo hago consciente aquello que no sé que yo tengo en mi memoria, en mi inconsciente. El tercer factor terapéutico siempre va a ser cómo afecta eso a mi vida actual. Es decir, todo esto que acabo de revivir y esas moralejas o esas creencias o esas negaciones, ¿cómo está afectando esto a mi vida actual? Y el cuarto factor terapéutico siempre es desactivar y transformar. Sean emociones, sean reacciones corporales, sean síntomas físicos, nosotros lo que hacemos es desactivar y todo un trabajo terapéutico posterior para transformar. Vamos a poner un ejemplo porque con un ejemplo se entienden siempre las cosas mucho mejor. Vino a mi consulta una chica que llamaré Virginia, porque cada vez que su marido se ausentaba de casa por trabajo, ella entraba en una sensación de abandono, tenía casi la certeza de que su marido no iba a volver, se quedaba sumamente triste y además por las noches tenía una sensación de ahogo y de opresión en el pecho. Cuando empecé a trabajar con Virginia, se fue a un momento de su infancia donde al quedar la madre embarazada tuvo problemas, ya antes incluso del parto, tuvo que ser hospitalizada. Y entonces los padres dejaron a Virginia a cargo de sus abuelos. Quizás por la lejanía de los abuelos, porque no había habido mucha relación con ellos, la verdad es que la relación era un poco distante.
Virginia revivió el momento en el que sus padres se alejaban de la casa de los abuelos y entró en un llanto desconsolado, sintiendo que sus padres no iban a volver y que la dejaban en esa casa con sus abuelos. Es decir, ella sentía que la estaban abandonando. Y en ese mismo momento creó ese pensamiento que le salió de una manera espontánea, diciendo: ahora viene mi hermano, mis padres ya no me necesitan, me abandonan y me dejan aquí. Precisamente esto es lo que nos ayuda de una regresión. Virginia no tenía ni idea que ella había vivido de esta manera, con esta sensación de abandono, este hecho, ni mucho menos que ella pensaba que los padres la abandonaban por el hermano. Cuando seguimos trabajando con Virginia, vimos que por las noches ella tenía un ahogo y una opresión importante. Le molestaba muchísimo. Había ido al médico y el médico había dicho que no había causa orgánica para esto. Entonces hicimos puentes con la vida actual para que ella viera cómo ese hecho de la infancia estaba afectando su vida actual. Ella ahí ya vio una similitud, porque ya vio que reproducía la misma tristeza, la misma sensación de abandono, que se producía también ese ahogo que ella volvía a sentir en casa de los abuelos por las noches. Pero evidentemente nos faltaban datos para entender la causa, el origen del problema. Entonces, cuando le di la pauta a Virginia de ir a buscar el origen, la causa, donde empieza esta sensación de abandono, ella ya se precipitó directamente en lo que podríamos llamar una posible vida pasada. Quiero decir con esto que ella empezó a revivir momentos de otra época histórica, cuando ella era una niña india. El poblado estaba siendo atacado, los padres salieron corriendo, huyeron en canoa llevándose al hermano mayor con ella. Entonces esa niña quedó observando a los padres, viendo cómo preferían o quizás querían más, eso fue lo que ella creyó, a su hermano mayor, de manera que a ella la dejaban allí abandonada. Ella, cuando por la noche estaba sola, triste y además empezó a hacer frío, acabó enfermando. Efectivamente, ella enfermó de toda esta parte de los pulmones. Empezó a tener una congestión pulmonar muy importante, hasta incluso opresión, ahogo, y exactamente esa fue la causa de su muerte. Cuando ella estaba sintiendo todos esos síntomas, con la tristeza por haber sido abandonada, fue cuando ella creó ese criterio. Mis padres me han abandonado porque mi hermano es mucho más válido que yo. En ese momento volví a hacer un puente con su vida actual, y ahí fue donde Virginia comprendió claramente que ese hecho que ella había rememorado era exactamente lo que estaba reproduciendo en su vida actual. Cada vez que su marido se iba de casa, ella reproducía la misma sensación de abandono y la misma sintomatología. Entonces, después de una serie de sesiones, la ayudamos a desactivar, a transformar todos estos síntomas. Pudimos hacer que esa mujer adulta que es hoy hablase con esa niña abandonada, le explicase que no hay tal abandono y que esto tuviera realmente una resolución dentro de su psique. También reforzamos recursos haciéndole sentir momentos donde ella ha estado sola pero no se ha sentido abandonada, y todo esto dio lugar a un nuevo principio, a un nuevo criterio. Me siento acompañada y querida aun y cuando mis seres más amados estén distantes. Con lo cual se solucionó todo el tema, y ya cuando el marido tenía que ausentarse de casa, ella ya no presentaba ni la sensación de abandono, ni la tristeza, ni los síntomas. Con esto quiero decir que cuando vamos a buscar la causa,
y muchos terapeutas han tenido esta experiencia, que al darle la pauta al paciente de vas a ir a buscar la causa de este conflicto, algunas personas se precipitan en recuerdos que no son de esta época actual, lo que llamamos vidas pasadas.